¿Es España una nación plurinacional? Hombre, España es una nación, es más, es quizá la nación más antigua de Europa, es una nación, también depende cómo queramos definir una nación, si te da por definirlo de una manera extraña, pues al final es que ni siquiera existen naciones, pero bueno. Sí, como en Bolivia, ¿no? Con las 60 naciones esas que Con las tienen. 60 Claro. naciones. La nación española nació, lo he dicho varias veces, y en Nueva Historia de España, nació con Leovigildo. Leovigildo es el que, y luego con Recaredo, ¿no? Crea en España donde allá había una comunidad cultural creada por Roma, la dota de un Estado. Cuando se dota de un Estado ya es una nación. Esto y es esa es la mejor definición, porque todo lo demás son embrollos, anda que nos han dado discusiones y debates bizantinos en relación con la nación, que si es esto, que si lo otro, lo de más allá. Una de las últimas era esa que pretende que una nación, que en España nace como nación en 1812. Pues esto es muy interesante, ¿vale? Es o sea, un que tema... no habría nacido. Vamos a ver. Yo aporto la mía. Cuando eso que se llama un pueblo, es decir, una comunidad humana vinculada por determinados rasgos comunes de lengua, de religión, de raza, etcétera, toma conciencia política de ser una cosa, una sola cosa, entonces se puede hablar en términos históricos de nación. Y eso, como bien dice Pío Moa, ocurre en la España visigoda porque la minoría visigoda que gobierna sobre la mayoría hispano-romana deliberadamente, conscientemente afronta unos procesos de unificación en lo religioso, en lo jurídico, etcétera, que terminan dando lugar, bueno, los matrimonios mixtos, por ejemplo, es que es el principio, ¿no? Eso hace una conciencia de ser una sola cosa y más transparente no puede ser. Culturalmente se somete, por así decir, a la cultura mayoritaria, la cultura hispano-romana, ¿no? Porque ya no es un estado germánico ni nada que se le parezca. Efectivamente. Nace otra cosa, que además se nace deliberadamente como herencia de Roma, y es muy interesante leer la Loa Hispania de San Isidro de Sevilla, por ejemplo. Es importantísimo por una razón, porque de no haber este precedente, España habría desaparecido como desapareció la cultura romana en el norte de África. Es decir, en España fue posible la reconquista porque se basaba en la memoria de un Estado anterior, en la memoria de una nación anterior. Y quien lo niegue y quien lo discuta, que muchos lo discuten y lo niegan, que lean las crónicas asturianas, en fin, cualquiera de las tres, que no es que de repente don Pelayo dijera en las cumbres de Covadonga, voy a restaurar el reino godo. A lo mejor lo dijo, pero no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que Alfonso II el Casto, acabando el siglo VIII, expresamente dice, voy a restaurar el orden gótico, que lo llama así, y eso significaba volver a la concepción del Estado, llamémosle así. Y la primera crónica que hay, la crónica mozárabe, pues habla de la pérdida de España. Absolutamente. Eran conscientes, claro. Es decir, lo que se había instalado en la península ibérica era algo muy distinto y en realidad contrario a España. Era el Andalus. Bueno, pues la lucha entre el Andalus y España terminó con el triunfo de España, lo cual hace que se basaba, como insisto, en el precedente y en el ideal del Estado godo, hispano-godo. Bueno, pues eso es lo que hace que, porque fíjense ustedes que la reconquista se inicia en varios puntos, debido a que los musulmanes llegaron a dominar la península. Exactamente. Se inicia en varios puntos. Lo lógico sería que se crearan varios reinos independientes, enfrentados entre sí, hubo enfrentamientos, por supuesto, enfrentados entre sí, y que no llegaran nunca a unirse, que pasara una cosa como los Balcanes. Los Balcanes es curioso porque cuando se habla de Yugoslavia es una cosa que se ha inventado en el siglo XX, pero los serbios, croatas, eslovenos, etcétera, hablaban el mismo idioma. Es impresionante lo de porque básicamente la misma cultura. Son el mismo pueblo, llegan juntos, se dividen, siglo IX si no me equivoco, y se empiezan a pegar y hasta hoy. Claro. Además, enfrentados a los turcos, etcétera. Sí. Lo lógico hubiera sido que en España hubiera ocurrido algo parecido. Es decir, que Aragón fuera una nación totalmente independiente, Castilla otra, Portugal otra, y Granada probablemente quedaría también como otro reino independiente, y que eso no hubiera llegado a cuajar en una unidad. Y llegó a cuajar en una unidad con la excepción de Portugal, que por cierto, cambiando un poco de tema, en el próximo día, en una hora con la historia,
hablaremos de la contraarmada inglesa. Hombre, de la que casi nadie sabe nada. Ahora, es verdad que además la semana pasada habíamos quedado en que vamos a contarlo. Pues vamos a contarlo, pero antes déjame echar mi cuarto espadas o mi tercio espadas o como se diga, que yo de naipes sé poco. Es que es muy interesante esto que dice Pío Moa, porque tal es la conciencia de formar una misma cosa, aunque todos pugnen por ser, por así decir, el líder de esa misma cosa, que cuando los visigodos del este huyen de la península ibérica para pasar los Pirineos y pasar a la Francia, entonces carolingia, a golpes entre sí por cierto, no se les llama evidentemente catalanes, término que aún no existía, ni aragoneses, término que aún no existía, sino hispanos. Claro. Y el nombre que le pone Carlomagno a la frontera, a esa Castilla de castillos que hace debajo de los Pirineos, es marca hispánica. Claro, y los reyes de Navarra, y Alfonso el Batallador en Aragón, y Alfonso VI, y todos se van a intitular en un momento u otro reyes de toda España o emperadores de España. Ellos entienden, en los conceptos de la época, que hay que viajar 1200 años en el tiempo, ellos entienden que su corona es suya y su territorio es suyo, pero es reflejo de una realidad histórica preexistente, que es esa España a la que todos se refieren y por la que se pelean con tanta frecuencia durante tanto tiempo. Claro, porque aquí de lo que se trata es de esto. Pero eso, sin la idea de España anterior que viene de los godos, exactamente, España habría quedado como los Balcanes, exactamente igual. Exactamente igual. Es verdad. Países distintos, peleados entre sí y que no llegarían nunca a cuajar, a pesar de tener una misma base cultural. ¿Y por qué no pasa aquí? ¿Por qué pasa aquí no en los Balcanes? Pues porque aquí teníamos efectivamente una unidad cultural previa, prepolítica, que diría Mayor Oreja, ¿verdad?, que era la romana, y que había creado una conciencia de comunidad, y a partir del momento del hundimiento del Imperio Romano, de unidad específicamente peninsular ibérica, ¿no? Que las posibilidades eran dos: o que España permaneciera como al-Ándalus, es decir, como parte del Magreb, para decirlo en términos reales, o que, y no de Europa, claro, o que España hubiera quedado balcanizada. Sin embargo, fue por así decir, la impresión ideológica, la fuerza ideológica de la idea de España, que venía de los godos, no de todos los godos, a partir de Vigildo, como digo, fue lo que permitió una reconquista y que España fuera una nación desde entonces. Ahora, la nación y el Estado toman muy diversas formas a lo largo de la historia. O sea, por eso algunos dicen, no, es que el Estado moderno, bueno, el Estado moderno es el Estado moderno, y antes había otro Estado y otras formas, y habrá otras formas más. De hecho, el Estado que surge con la Revolución Francesa no es lo mismo que el anterior, ni seguramente es el mismo que surge a lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial. Pero con estas cosas hay una base esencial que es el Estado. Bueno, España, después del 98, los separatismos empiezan a tomar fuerza, y toman fuerza a partir de una derrota, y empiezan, por impulsos del romanticismo y tal, a elaborar teorías basadas en la Edad Media. Es decir, los separatismos son un intento de volver a la Edad Media, de volver a la época en que España estaba, balcanizada, por así decir. Hay en el fondo un error deliberado, y es el siguiente. El nacionalismo del 19, el nacionalismo romántico en Europa en general, es la emergencia de sentimientos de comunidad política sobre la base de viejos imperios que fundamentalmente eran, por así decir, coronas. Es decir, que bajo la Confederación Germánica, por ejemplo, había pueblos distintos. Bajo el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, había pueblos distintos. Es difícil creer que hubiera una nación austrohúngara. No había, era un imperio. El caso de España es enteramente distinto. Entre otras cosas porque, como quedó muy claro en la Guerra de la Independencia, había un concepto de nación que no estaba en la corona, sino en el pueblo, que es el que se levanta pese a la corona. Bueno, sin embargo, el separatismo utiliza ese mismo criterio ideológico de la nación sin corresponder, porque no había tal realidad, y lo crea nuevo. Y eso, en ese proceso, hoy hemos llegado seguramente al paroxismo. Ya en la República se llegó a una situación gravísima, que ahora se está repitiendo, ¿no? Hablando de eso, creo que ya comentamos el otro día cómo la transición empezó con la orden, por así decir, el mensaje del pueblo de hacer una transición a la democracia desde el franquismo, de la ley a la ley, desde la legitimidad franquista, y no de pegar un salto a aquella república convulsa y caótica, y menos todavía un frente popular que fue simplemente criminal, fue un régimen delictivo. Ojo, ni a otra cosa, porque esto es algo que yo me encontraba. Esta teoría de Pío Moa es bien conocida, La Transición de Cristal, lo hemos recomendado aquí muchas veces, es un libro que no hay que dejar de leer, pero además hay
dentro del mundo, digamos, liberal, cierta idea que viene a ser más o menos la siguiente. De lo que se trataba era de dar un salto desde el franquismo hacia una democracia occidental europea. Tampoco, o sea, la transición no quería dar un salto desde el franquismo a otro lado. No era un salto, era la continuidad institucional. Claro. Era la continuidad institucional. Era una evolución basada en que era ya un país muy distinto, una sociedad muy distinta de la República. Una sociedad próspera, era una sociedad con una clase media muy amplia y, sobre todo, más importante todavía, era una sociedad que había olvidado los odios, aquellos feroces de la República. Y es la clave del asunto. Quitando a unos pocos, la inmensa mayoría. Y eso es lo que se decidió en el referéndum del 76. Y es lo que han traicionado los políticos de derecha y de izquierda desde entonces cada vez más. De tal manera entonces se decidió entre la ruptura, que era lo que querían, saltar al Frente Popular, sí, con una supuesta legitimidad del Frente Popular, los vencidos en la Guerra Civil, y los que querían una evolución tranquila, pacífica, sobre los enormes frutos del franquismo. Bueno, esto es lo que decidió el pueblo español con una enorme mayoría, y es lo que se ha traicionado desde entonces. La Ley de Memoria Histórica no es otra cosa que el triunfo de la ruptura otra vez, porque durante muchos años han sido demasiado débiles para imponerse, pero han llegado un momento en que han estado corroyendo, mintiendo, falsificando la historia, y al final pues estamos ahora como estamos.